Bueno, buenas tardes. Acá estoy preparando la presentación del siguiente tema de la cursada, que es liberación de fármacos. Así que bueno, este tema nosotros en el capítulo que yo les di para leer de la introducción, como material de lectura, ustedes vieron que hablaba de fármaco libre. Yo en el PowerPoint, en la presentación, no se los incluí porque en realidad está más relacionado con este tema, justamente con el de liberación, por eso es fármaco libre, entonces por eso no quise darle demasiados conceptos en la introducción. Bueno, para empezar, un poquito para que ustedes entiendan este concepto, primero tienen que saber que la liberación, o sea, en los libros típicos de farmacología, que yo les contaba que en la farmacocinética tradicional se estudian estos procesos que son de liberación, absorción, después distribución, básicamente in vivo, cuando uno estudia, la realidad es que la liberación no se puede detectar, no se puede ver, porque como yo les conté, cuando analizábamos los perfiles plasmáticos, recién la concentración plasmática se puede medir una vez que el fármaco está después de la absorción. O sea que una vez que pasó las membranas, que eso va a ser el capítulo siguiente, recién ahí, digamos, nosotros podemos empezar a medirlo en el organismo, o sea, a medirlo in vivo. Así que bueno, lo importante es que la biofarmacia, como yo les comentaba, que tiene que buscar una interacción para optimizar la terapéutica desde varios ángulos, justamente desde el ángulo de la farmacotecnia, que era la elaboración de medicamentos, tienen que estudiar estos procesos in vivo, porque in vitro, porque in vivo no se pueden ver, pero sí se vio que influyen de manera muy significativa después en la respuesta in vivo. Porque si esta liberación del fármaco no ocurre, entonces, como yo les contaba o lo leyeron en el capítulo, solamente el principio activo libre, el fármaco libre, va a ser el que se va a poder absorber. Entonces, si justamente el principio activo queda adherido, pegado a los vehículos que lo llevan en la forma farmacéutica, en el medicamento, y siguen así en el organismo, entonces nunca se va a absorber y nunca vamos a tener la posibilidad de medir la concentración plasmática. Entonces, ¿qué vamos a ver en este gráfico? Que es un concepto también muy importante. Si ustedes ven, los circulitos rojos representan los principios activos. Los circulitos azules representan un tipo de excipientes, que yo quiero que sepan que en las formas farmacéuticas en general se utilizan muchos excipientes con muchas funciones distintas. Después vamos a ver un material muy simplificado, muy sencillo sobre excipientes, pero a veces un mismo excipiente puede tener más de una utilidad y dependiendo de la formulación, a veces se lo utiliza con un fin y a veces se lo utiliza con otro fin. O sea que no quiere decir que cada excipiente tiene un único uso. En este gráfico, ¿por qué es importante y por qué les estoy haciendo mención a esto de los excipientes? Porque cuando ustedes ven principio activo, tenemos los excipientes. Si vamos con las flechitas de arriba que van para la derecha, vemos que hay un primer proceso de mezcla. Esta mezcla es solo eso, es una mezcla. No quiere decir que las moléculas cambian o que interactúen de manera química, porque si no perderíamos el principio activo y tendríamos otra molécula. Pero esta mezcla a veces no es suficiente, y por eso si ustedes siguen mirando hacia la derecha donde dice unión de partículas y aparecen unos compuestos, unos dibujitos verdes, es porque muchas veces se necesitan otros excipientes que hagan como que pegoteen, que unan esta mezcla de polvos y forman unos gránulos. Entonces ven que todo esto, cada compuesto sigue manteniendo su forma, sigue siendo la misma molécula. O sea, el principio activo no dejó de ser principio activo. Pero algo que sí ocurre, en este caso tenemos un ejemplo de un comprimido. Si ustedes ven la flechita de arriba que dice compresión, es una etapa fundamental en la elaboración de los comprimidos y dependiendo la fuerza de la compresión, vamos a tener distintas modificaciones, porque lo que nosotros le tenemos que lograr es obtener un comprimido en la forma que ustedes lo conocen, que no se parta, que tenga buen aspecto, que no vaya perdiendo partículas cuando uno lo va manipulando. Pero a veces, ¿qué pasa? Si uno se excede en esta compresión, puede ser que en vez de tener solamente un comportamiento de modificaciones y movimientos elásticos, que saben ustedes que pueden volver a la forma original,
a veces se puede producir una ruptura plástica, una modificación plástica. En ese caso es como que se hubiera roto la partícula y quizás si ese es el caso puede pasar que después el principio activo no se pueda liberar. O sea que quedó tan apretado, tan duro, no es el único motivo. Entonces, por eso es algo muy delicado y algo muy fino, hay que seleccionar perfectamente qué tipo de excipientes se van a usar y qué tipo y qué fuerza de compresión se va a utilizar. Porque la realidad es que uno lo comprime solamente para poder tener algo que uno pueda manipular, que pueda, por ejemplo, en este caso si es un comprimido de forma oral, que se pueda tomar, o sea, tiene que tener un tamaño tal que uno lo pueda realmente ingerir, que lo pueda tomar con un vaso de agua. Pero todo esto es solamente porque a veces las dosis son tan chiquititas o porque sería muy poco práctico dar un polvito, por ejemplo, porque quizás no tendríamos la dosis exacta. Pero la realidad es que después en el organismo, si ustedes se fijan las flechitas para abajo, tenemos que volver al punto original. O sea que todo eso que se hizo arriba es solo una manera de tenerlo disponible de una manera práctica. Pero la realidad es que después tenemos que tener la opción de que cuando lo tomamos y cuando llega al estómago y cuando necesitamos que se absorba, previamente se libere. Para esto, vamos a ver ahora todos los pasos, tiene que desintegrarse, o sea que se vuelven a separar y después finalmente se va a terminar liberando para que quede el fármaco libre, como yo les comentaba al principio, porque ese es el único que va a poder seguir todo el proceso. O sea, si nosotros no tenemos fármaco libre, entonces no vamos a poder tener ni absorción ni todo el camino que sigue después con el medicamento. Entonces, para que tengan una idea, por más que esto en farmacotecnia lo van a ver en mucho más detalle, pero es importante que ya empezando a tenerle estos conceptos de, digamos, de las cosas que uno puede modificar en el medicamento, ¿qué es el excipiente? Algo ya habíamos visto en la introducción. Es cualquier componente del medicamento distinto del principio activo. Hay veces que un medicamento puede tener más de un principio activo, pero todo lo que no tenga una función, digamos, de obtener la respuesta buscada a nivel farmacológico se llama excipiente. Entonces, como ustedes ven, ¿para qué sirve? Tanto como para conseguir la forma farmacéutica deseada, pueden ser cápsulas, comprimidos. Bueno, en soluciones ya es un tema distinto porque en ese caso es el único donde no va a haber disgregación, porque ya va a estar directo, el último paso ya va a estar en solución. Pero también tienen excipientes, o sea, no está el principio activo solito. Porque a veces no se disuelve en agua, a veces hay que utilizar algún solubilizante o alguna otra cosa que también es un excipiente. Y fundamentalmente, bueno, es para facilitar la preparación. Muchas veces también se necesita agregarle cosas para la conservación. Ustedes saben que todos los medicamentos que uno compra en general tienen una fecha de vencimiento, que tienen esas fechas tan largas porque tienen agregados conservantes. A veces en los preparados, por ejemplo, que uno hace en la farmacia o que hacen en los hospitales, a veces, o por ejemplo, si es una población pediátrica, no se agregan esos conservantes, entonces tienen una vida de duración mucho más cortita. Y todos estos excipientes también pueden ser para la administración. Muchas veces se utilizan recubrimientos con sabores agradables, por ejemplo, se utilizan o colorantes para que sean más vistosos, que quizás no tienen ningún efecto farmacológico, pero sí tienen de mucha ayuda para la administración, porque por ejemplo hay medicamentos que son muy amargos, entonces agregándoles un excipiente, por ejemplo un edulcorante o un saborizante, hace que, bueno, sobre todo cuando es población pediátrica, muchas veces un adulto quizás sabe que lo tiene que tomar, pero a veces en los niños es muy complicado si uno no les da un poquito de sabor para que sea un poquito más agradable, aunque a veces hay que tener también mucho cuidado porque si uno lo hace demasiado saborizado, también se lo puede confundir con una golosina o con algo que no es un medicamento. Entonces, bueno, todo tiene que tener un balance justo. Algo importante es que cuando uno compra un medicamento, ¿dónde está indicado qué excipientes tiene? Bueno, la ley obliga a que en el prospecto y en el etiquetado, en la ficha técnica, tienen que figurar todos los excipientes que tiene ese medicamento. Así que ustedes seguramente si han visto prospectos van a ver que en general a veces están la composición, está perfectamente la composición centesimal y en otras no, pero están ordenados de mayor a menor en la composición que tienen en la fórmula. O sea que uno puede saber exactamente ese medicamento qué principio activo tiene y qué excipientes tiene.
Entonces, esto es lo que yo les comentaba antes, que es fundamental. Entonces, para que este principio activo se pueda absorber, es decir, que alcance la circulación sistémica, previamente se tiene que liberar de esos excipientes que lo vehiculizan en el medicamento. Entonces, como yo les había comentado, esto accede a la condición de fármaco libre. Bien, entonces, este fenómeno de liberación va a ocurrir en todas las formas farmacéuticas, excepto en donde las del principio activo ya se encuentre disuelto, que son justamente, la mayoría son jarabes, o en las formas farmacéuticas, por ejemplo, de las de administración intravenosa. Ustedes ya saben que no hay absorción, así que ahí obviamente tiene que ser una solución. Pero por ejemplo, a veces en las intramusculares también ya son soluciones, a veces no. Entonces, en este caso ya tendríamos el fármaco libre. O sea que en todas las formas farmacéuticas donde no esté disuelto, se habla, digamos, de que tiene que haber un proceso de liberación. Muy bien, entonces vamos a ver todo esto. Acuérdense que son cosas que se van a ver in vitro, es decir, en el laboratorio. O sea, se estudian analizando los comprimidos, no en un organismo vivo, porque en el organismo vivo no lo podemos ver. Entonces, ¿qué etapas van a ocurrir en esta liberación? Bueno, primeramente se tiene que disgregar. ¿Qué es esta disgregación? Es justamente cuando se van separando las moléculas entre sí, o sea, se tienen que ir dividiendo. Una vez que están divididas, recién ahí puede empezar la segunda etapa, que es la de disolución, para que finalmente pueda difundir, es decir, se pueda mover. O sea que ven que la liberación de fármacos incluye 3 etapas. Bien, entonces, vamos a ir viendo etapa por etapa. Vamos a empezar justamente qué pasa adentro de los comprimidos. Les digo que no es tan fácil investigarlo, se hacen estudios con microscopía electrónica, hay algunos otros aparatos que se van usando para ir tratando de poder deducir qué es lo que ocurre adentro, ahora es la siguiente, adentro de los comprimidos, para que realmente se puedan separar y disgregar. Cuando a veces se empezaron a elaborar comprimidos, vieron que no había manera de que se separen las partículas. ¿Qué pasaba? Uno suponía, o quizás tardaba demasiado tiempo, que no sería, digamos, viable, porque también tiene que darse en un tiempo razonable. Antes, si uno va a tomar un comprimido, por ejemplo, por vía oral, si el comprimido va a tardar 2 días en disgregarse, lo más probable es que ya haya atravesado todo el aparato gastrointestinal y lo eliminemos así tal cual en las heces. Entonces la idea es que se libere cuando nosotros, digamos, lo necesitamos. Entonces lo ideal sería que se disgregue o en el estómago o en la primera parte del intestino. Entonces lo que se vio es que es fundamental agregar partículas de disgregante. ¿Qué es el disgregante? Bueno, son excipientes que lo que hacen es que tienen una facilidad para absorber agua. En este caso es absorber con D, que es una de las preguntas que yo les había hecho en el cuestionario, porque es un fenómeno de superficie. Y estos excipientes se empiezan a hinchar como que se empiezan a llenar de agua o del líquido, digamos, de la solución. En general es agua porque nosotros en el organismo tenemos un medio acuoso. Entonces lo que hacen es que estas partículas, ven que en la segunda se empiezan a hidratar, es como que uno las ve más hinchadas, y eso hace que todas las uniones, porque hay uniones entre los principios activos, entre todas las moléculas y los excipientes, se empiezan a separar, se empieza a debilitar estas uniones. Entonces por eso yo les decía que si la unión entre las partículas es muy fuerte, porque nos excedimos, por ejemplo, en una compresión con una fuerza muy alta, esta fuerza que podrían tener estos excipientes para hincharse puede no ser suficiente. Entonces por eso es todo un balance. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que ven en el tercer dibujito, que está la estructura debilitada, sigue entrando agua a la molécula y finalmente se separan las moléculas de principio activo de los excipientes. Bien, ese es el primer paso que tenemos entonces en la disgregación, o sea que va entrando agua y se va hinchando el comprimido o la forma farmacéutica sólida. Una vez que pasa esto, podemos pasar recién a la siguiente etapa, que va a ser la de disolución. Entonces acá tenemos un punto muy importante, que no tenemos que confundir justamente este proceso de disolución
que es justamente el proceso por el cual un compuesto químico pasa del estado sólido al estado en solución. Con la solubilidad, que la solubilidad es otra cosa, es una propiedad de cada principio activo y tiene que ver con la cantidad disuelta de ese compuesto en equilibrio con ese compuesto sólido a presión y temperaturas definidas. ¿Qué quiere decir? Disolución es un proceso dinámico, va pasando del sólido a la solución. La solubilidad sería como la cantidad total que se puede disolver ese principio activo a una determinada presión y temperatura. ¿Qué quiere decir? Cuando se llega al equilibrio, la solubilidad, que va a ser lo máximo que se pueda disolver en esa solución, va a estar en equilibrio. La cantidad, digamos, con más no se va a poder disolver. Bien, no va a poder seguir el proceso de disolución cuando uno llega a la solubilidad de ese compuesto. ¿Sí? Bueno, como todo en biofarmacia o en las materias que son un poquito exactas y digamos también un poco biológicas, a veces es muy importante contar con fórmulas matemáticas, por eso fue la clase anterior cuando yo les decía que tenemos que tener un poquito unas bases, digamos, pero igual, por eso vuelvo a decirles, no es fundamental para nada volverse loco con las demostraciones, digamos, de las fórmulas, ni mucho menos, pero sí importante saber que cómo podemos nosotros medir, o si nosotros medimos y queremos predecir, a ver qué está pasando, poder sacar conclusiones, en general necesitamos tener alguna ecuación, alguna fórmula para que podamos relacionar, a ver qué factores están influyendo, si yo modifico una cosa, cómo puedo obtener otro resultado. Entonces, por eso es que necesitamos mínimamente algunas fórmulas. Entonces, bueno, los investigadores cuando vieron todo este proceso de disolución, que veían justamente que las partículas de principio activo sólido iban pasando, se iban disolviendo en el medio líquido, bueno, probaron distintas fórmulas, distintos modelos, y el que más se utiliza para esto, para describir la disolución, es el modelo de Knox-Whitney. Bien, esto simplemente es el modelo. ¿Y en qué se basaron estas personas cuando pensaron en el modelo de disolución? Bueno, ellos consideraron que primero tenemos el compuesto sólido, las moléculas de la superficie, las que están justo pegaditas al líquido, se tienen que empezar a desprender. O sea, esto se basa el modelo, digamos, de Knox-Whitney. Son una primera etapa de desprendimiento de las moléculas. Estas moléculas se solvatan, que quiere decir que se van hidratando. Entonces, una vez que están solvatadas, van a pasar desde una interfase, que ahora les voy a contar en este modelo qué significa esta interfase, hasta el seno del solvente, o sea, hasta la solución. En este modelo, que no siempre es real, esta ecuación asume que el primer paso es rápido, o sea, como que las moléculas de la superficie se solvatan y se desprenden rápidamente. En cambio, el pasar de la interfase al seno es lo que define la velocidad del proceso. La realidad es que después vamos a ver que estos modelos por eso tienen muchas limitaciones, que no siempre, digamos, explican. Entonces, cuando uno no encuentra que los resultados que uno obtiene coinciden con estas fórmulas, es justamente porque a veces pasa que por la formulación, este desprendimiento de las moléculas de la superficie al sólido a veces no es tan rápido, que puede deberse quizás a los excipientes que utilizamos. A veces hay excipientes que al revés, en vez de favorecer la liberación del principio activo, la retrasan. Esto lo vamos a ver después, por ejemplo, con los lubricantes, que se utilizan mucho, porque ustedes, bueno, cuando vean farmacotecnia, van a ver que cuando se comprimen los polvos para tener justamente los comprimidos, uno de los problemas es que estos polvos a veces se quedan pegados a los punzones, es como que no fluyen. Entonces se utilizan estos lubricantes que por un lado hacen bárbaro, la fórmula fluye, tenemos unos comprimidos hermosos, pero ¿qué pasa? Como son en general compuestos oleosos, no permiten la entrada de agua al comprimido, entonces dificultan la disgregación y justamente también la disolución. Entonces a veces por eso estos modelos, dependiendo de la formulación, podría ser que no apliquen. Pero para los modelos, para digamos lo básico que tenemos que aprender, digamos, de cómo podemos explicar cómo se van disolviendo, es útil. Acá ustedes quizás no entienden nada, dicen, ¿qué será esto? Bueno, vamos a imaginar que esto es una mirada microscópica que logramos obtener una imagen de un pedacito de la superficie del sólido, que es la que está punteada, y lo que ven así con un azul en degradé
es una mínima capa, que es justamente lo que yo les llamaba, que era la interfase, que llaman esta gente, las de este modelo, que sería como una capa que recubre al sólido y es una mínima, imagínenselo que es todo totalmente microscópico, donde lo que está pegadito al sólido, donde dice CS, es la concentración a saturación, sería la solubilidad del compuesto de este principio activo. Y cuando termina la interfase, que tiene un ancho que si fíjense la flechita esta que dice H, sería el grosor de esta capita que recubriría al sólido, termina con una C, que sería la concentración de la disolución. O sea que esto sería como sacarle una foto, si nosotros tuviéramos el comprimido y vemos un pedacito de la parte sólida que tiene una mínima capa, sería como una fina capa, digamos, justamente de este sólido que se empieza a disolver, que está muy concentrado pegadito al sólido y mucho más diluido cuando llegamos al seno de la solución. Entonces, algo, digamos, que también es bastante difícil y que no siempre ocurre, pero hay que asumirlo como verdadero, es que esta capita de difusión, que yo les contaba que es la interfase, este modelo la considera estanca, es decir, que no varía, que siempre que permanece exactamente igual. Porque si ellos no asumían esto, que no cambiaba, es como que no podían utilizar estas fórmulas simples que después vamos a ver que utilizan. Entonces, el modelo sugiere la existencia de una capa de difusión estanca, es decir, quietita, que no cambia en contacto con el sólido, donde la concentración del soluto se corresponde a la solubilidad del compuesto, que yo les decía que es la solubilidad, que es lo máximo que se puede disolver, o sea, es la máxima concentración a una temperatura determinada, ¿sí? Porque eso también es importante, a distintas temperaturas tenemos distintas solubilidades. Bueno, entonces, ¿qué dijo esta gente? ¿Cómo podemos explicar este movimiento de partículas que vemos cuando se disuelven? Bueno, justamente las unidades de masa disueltas en un momento dado, que es el diferencial de Q sobre T, Q es la cantidad, digamos, de moléculas, va a ser proporcional a una constante que hasta ese momento ellos no podían describir, no sabían muy bien, sabían que había algo que era constante, pero no llegaban a determinar de qué dependía. Pero sí vieron claramente que era totalmente proporcional a la diferencia, multiplicar esa constante cuando hacían la resta entre la concentración, que era la solubilidad, que es la concentración más alta, menos la concentración en el seno de la solución, vieron que podía reflejar, vieron cómo se iba disolviendo los compuestos. Entonces, bueno, después de que se tiene esa fórmula, unas personas que se llamaban Nernst y Brunner empiezan a estudiar un poquito más esa constante de proporcionalidad y llegaron a ver que dependía de otras cosas. Vamos a ver entonces de qué dependía esa constante. Vieron que esa constante dependía, por un lado, del coeficiente de difusión, que después vamos a ver qué es. ¿Qué quiere decir? Que a mayor coeficiente de difusión, ustedes fíjense que está en el numerador, entonces va a haber un mayor flujo, va a ser una mayor solubilidad. Bien, una mayor una mayor disolución. Lo mismo que es proporcional al área. ¿Qué es esta área? Es justamente, ustedes saben que los solutos, como yo les contaba, son partículas, muchas partículas. Pero si uno se las imagina como esas bolitas que estaban al principio, en la primera diapositiva, vieron que si uno tiene bolitas más grandes, la superficie expuesta es menor. En cambio, cuando uno tiene partículas más chiquititas, uno puede calcular el área de esas esferitas y uno tiene mayor área. Ellos vieron que cuanto más área expuesta, digamos, de ese soluto estaba, aumentaba la disolución. Esto es, digamos, es lógico, porque quiere decir que hay más superficie en contacto con el líquido. Entonces, por eso aumenta la disolución. Y al revés, los sólidos que tenían una capita de esta que yo les contaba, la interfase, la que está pegadita al sólido, si esa capa es muy grande, entonces la disolución disminuye, porque ustedes fíjense que la H está abajo en el denominador. Entonces, vieron que estos tres factores, digamos, es lo que describía esa constante que habíamos visto al principio. Estas fórmulas no importa, digamos, no vamos a hacer cálculos, pero sí tienen que entender el concepto, digamos, de
si nosotros tenemos mayor coeficiente de difusión, si va a aumentar o disminuir la disolución, si aumentamos o disminuimos el tamaño de partícula, si va a aumentar o disminuir la disolución. Por eso es algo que sí, porque nosotros, por ejemplo, con el tamaño de partícula, podemos elegir. Hay distintas droguerías o una misma droguería, cuando uno compra la droga, viene todas las especificaciones. Entonces viene la solubilidad, las impurezas y también viene el tamaño de partícula. Entonces, dependiendo la formulación que nosotros querramos hacer, si nosotros necesitamos que esa formulación se libere lo más rápido posible, es decir, que la disolución sea lo más rápida posible, seguramente vamos a tener que elegir un tamaño de partícula más chiquitito, porque entonces sabemos por esta fórmula que va a haber mayor área expuesta y va a aumentar la disolución. Por el contrario, si uno quisiera hacer una formulación que no se libere inmediatamente, al revés, queremos como controlarla, que eso lo vamos a ver después un poquito, entonces decimos no, vamos a comprar un tamaño de partícula más grande de esta droga, así tiene menos superficie expuesta y va a tener una menor velocidad de disolución. Estas cosas, yo que trabajé en un laboratorio farmacéutico, son cosas que se miran mucho, porque realmente se pueden, obtener cambios en la respuesta, en lo que uno quiere, en los perfiles, con este tipo de variables, que quizás es la única variable. En dos, uno mira las especificaciones y vemos que la única diferencia a veces es el tamaño de partícula. Entonces, como se sabe que influye directamente en la disolución, uno puede jugar con estas variables para obtener la forma farmacéutica que uno necesita. Bueno, entonces vamos a seguir viendo qué factores modifican esta disolución, que algunas cositas yo ya se las estaba comentando. Pero bueno, hay cosas que influían, como yo les contaba, eso del tamaño de partícula, que era del principio activo, pero no solo. El principio activo va a ser lo que va a modificar esta velocidad de disolución. Fundamentalmente el medio, o sea, dónde se va a disolver el principio activo. Entonces, las variables van a ser, por un lado, el pH. Esto va a ser fundamental porque en general todos los principios activos, todos los fármacos, o son bases o ácidos débiles. Entonces, dependiendo si es un ácido o un base, o sea, el pH que nosotros tengamos en el medio de disolución, va a estar más o menos ionizado y va a ser mayor o menor su disolución. Bien. Después, también, algo fundamental va a ser la viscosidad del medio, porque no es lo mismo que si el principio activo se va a disolver, por ejemplo, cuando ya el estómago, vamos a suponer, está con alimentos, que hay una viscosidad mayor, o cuando está vacío, que está solamente con agua. Entonces, se sabe que la viscosidad influye de manera negativa, o sea, cuanto más viscoso es el medio, va a ser menor el coeficiente de difusión. Bien, que es algo lógico. Si está totalmente viscoso, es muy difícil que las partículas se puedan mover. Con la temperatura tiene que ver con la solubilidad, que ahí sí ya tiene que ver con el principio activo, que era la cantidad que se disolvía, con la mayor cantidad que se podía disolver el principio activo. Uno normalmente piensa que a mayor temperatura, mayor la solubilidad. Esto es para muchos principios activos real, pero hay otros que no. Entonces hay que ver las especificaciones y ver las solubilidades a las diferentes temperaturas. Entonces, lo que sí hay que saber es que es un factor que va a influir. No sabemos si va a aumentar o va a disminuir porque eso va a depender del principio activo. Lo tenemos que leer y ver en particular para ese compuesto. A ver, si es mejor aumentar la temperatura o disminuir la temperatura. Obviamente que esto es para estudios in vitro, donde uno puede jugar con muchos de estos factores. La realidad es que cuando uno ya está hablando de la disolución in vivo, en realidad lo único que uno puede determinar es dónde quiere que se disuelva. Entonces, el tema del pH, justamente como la diferencia de pH es muy grande entre el estómago y el intestino, justamente uno va a tener que jugar con la disolución. Si uno va a querer que se disuelva en el estómago, va a tener que jugar sabiendo que los pH son muy ácidos. Si uno quiere buscar una disolución en intestinos, va a tener que buscar una formulación de tal manera que se disuelva más a un pH más básico. Con respecto a la viscosidad, justamente lo que les decía, va a estar el tema de la indicación de tomar en ayunas, con agua, mucha agua, o con comidas, porque sabemos que va a influir en la viscosidad. Hay veces que hay determinados
medicamentos que uno sabe que no influye demasiado, porque in vivo hay otros factores también que se tienen en cuenta, que no es solo el tema de la disolución. Y la temperatura, la realidad es que in vivo no la podemos modificar porque el organismo va a tener una determinada temperatura, que a menos que esta persona esté hipotérmica o esté febril, la realidad es que en general el margen casi siempre es muy estrecho, entonces en realidad uno más que nada lo hace previamente, porque si sabe que a la temperatura corporal ese principio activo o esa formulación directamente no va a tener disolución, directamente hay que probar con otra. O sea, más que nada es por eso, porque la realidad es que in vivo no lo podemos modificar. Y lo otro es sabiendo dónde queremos que se disuelva, entonces vamos a tener que hacer determinadas formulaciones que, bueno, uno manejando, digamos, los principios activos a veces no se pueden cambiar porque es la droga y uno necesita esa droga, pero sí se pueden modificar todos los excipientes. Bueno, justamente volviendo a qué otras cosas de la disolución, bueno, justamente otra cosa fundamental, que algunas cosas se pueden modificar y otras cosas no, son las propiedades físico-químicas del fármaco. Bueno, en la forma cristalina hay veces algunos principios activos que vienen en una única forma cristalina y hay otros que vienen en distintas formas cristalinas. Depende de la temperatura de obtención o dependiendo del principio activo. Entonces, si uno tuviera la opción de elegir alguna forma cristalina que tenga mejor disolución, la puede elegir. A veces es simplemente conocer el dato y tratar de buscar excipientes o buscar la manera de que a pesar de conocer esta forma cristalina podamos obtener la mejor forma farmacéutica. Lo mismo que la formación de complejos. Hay principios activos que forman complejos con, digamos, distintas sustancias. Entonces, bueno, es muy importante conocer la afinidad que va a tener el principio activo con este complejo, porque si la afinidad es muy alta, quizás nunca lo libera y entonces no vamos a tener el fármaco libre y nunca se va a absorber. Entonces, bueno, esto también tiene que ver con tomar concomitantemente, por ejemplo, distintas cosas juntas. Si sabemos que ese fármaco, tomando con otra cosa con la que puede formar un complejo, entonces la indicación va a ser, bueno, tomarlo alejado de determinados componentes para que justamente no formen estos complejos. Y lo del tamaño de partícula, esto sí es algo que se puede modificar y se puede pedir en las droguerías, que eso es un detalle importante, porque se vio que a menor tamaño de partícula va a ser mayor el área superficial expuesta y va a ser mayor la velocidad de disolución. Entonces, si uno tiene la posibilidad de elegir, hay veces que hay droguerías o determinadas drogas, materias primas, que quizás tienen un único método de obtención o tienen una variabilidad en el tamaño de partícula que no es nada homogéneo y uno no puede elegir. Pero bueno, en la medida que uno, dependiendo del principio activo, por supuesto, se pueda, son, digamos, las cosas a tener en cuenta. Y fundamentalmente, después lo que yo les contaba, que esto es fundamental realmente porque lo que está relacionado con la formulación, porque los excipientes, y acá les menciono los tensioactivos, que son excipientes, pero los quise mencionar porque son algo que retrasa la disolución. Entonces es muy importante a veces tener en cuenta que si uno aumenta la cantidad de tensioactivos, lubricantes, justamente influyen negativamente en la disolución. Entonces, negativamente en cuanto uno quisiera que se disuelva rápido. Si uno no quiere que se disuelva rápido, quizás es algo a favor. Pero bueno, se vio, digamos, por ejemplo, uno de los lubricantes que se utiliza muchísimo en la formulación es el estearato de magnesio, que a veces como es bárbaro, cuando uno hace las compresiones de los comprimidos, fluye, les digo, la droga es bárbaro, pero después cuando uno tiene el comprimido, cuando empieza a ver los perfiles de disolución, algo pasa a veces. Entonces, si uno se excedió en estos excipientes, después no se disuelve nada. Entonces uno que piensa, ¿qué pasa? Si está divino el comprimido, tiene todas las características que tiene que tener, y quizás fue por este tema, porque uno se excedió en algún lubricante que justamente no favorecía que se disgregue, que entre el agua y que pueda después finalmente disolverse. Entonces, acá volvemos a lo último, digamos, de lo que nosotros podemos modificar en esto de la disolución, que son los procedimientos, porque hay distintos procesos de fabricación, hay, digamos, vías secas, vías húmedas, bueno, hay muchas maneras que eso lo van a ver bien en farmacotecnia, o en la fuerza de compresión, que yo les decía que es algo fundamental, algo muy, muy importante
porque cuando uno se excede también puede disminuir, digamos, la disolución. Con respecto a las disgregaciones, porque bueno, justamente a veces se agregan excipientes o hay formas farmacéuticas que ya se disgregan en la boca. ¿Vieron esos comprimidos que dicen que se disuelven, en realidad se disgregan y se disuelven rápido en la boca? Bueno, es justamente porque uno agregó un tipo de excipientes, cosa que cuando ya lleguen al estómago ya van a estar disueltos. Entonces, bueno, es justamente una manera, digamos, distinta. Y otra cosa que a veces no se tiene en cuenta y con los estudios se empezó a ver, es que el almacenamiento, cuando uno tiene, por ejemplo, guarda comprimidos a granel o ya envasados y los deja mucho tiempo y vuelve a hacer los ensayos de solubilidad, estos han cambiado. Entonces uno dice, ¿qué pasa? La realidad es que con el tiempo los comprimidos no son algo como uno pensaría inerte o estático, o sea, son inertes porque no tienen nada vivo, pero no son estáticos. Entonces algo muy raro que uno dice, ¿cómo puede ser? Pero ¿qué pasa? A lo largo del tiempo pueden perder humedad o pueden ganarla. En el caso de que ganen, en general aumenta la solubilidad porque se hinchan, ya se empiezan como a hinchar. Esto pasa muchas veces con algunos comprimidos efervescentes que se dejaron más tiempo. No sé si alguna vez les ha pasado de comprar algún comprimido efervescente y cuando lo abren está como hinchado y tiene como globitos en la superficie. Esto es porque se hinchó, se hidrató y empezó a hacer justamente el proceso de disgregación. O al revés, los comprimidos a veces se endurecen, es como que pierden humedad, se van secando, entonces después es mucho más difícil. Es más, a veces se llega a un punto donde no se puede volver a disolver porque se pasó a una parte donde estas modificaciones fueron plásticas, que quiere decir que ya no se puede volver atrás. Entonces, bueno, también esto es un tema de cuando uno habla de la fecha de vencimiento, no solo tiene que ver con que a veces se pierde o se va se va modificando el principio activo, se va como desintegrando, modificando por el proceso del tiempo, entonces uno le da una fecha de caducidad, sino cuando uno hace estos estudios, se llaman estudios de estabilidad, a ver cuánto dura este comprimido o esta forma farmacéutica. Uno tiene que volver a hacer todos los ensayos nuevamente, y uno de los ensayos que se hacen justamente son los de solubilidad. Entonces se vio que cuando están almacenados mucho tiempo, a veces modifica justamente la disolución. Entonces, bueno, estas cosas son muy importantes para tener en cuenta, a ver qué puede estar pasando. A veces uno dice, tengo el mismo comprimido, tengo la misma característica y uno disuelve bien y el otro no se disuelve bien. Entonces uno empieza a fijarse y quizás, por ejemplo, si tenemos de la misma marca, podemos ver que son dos lotes distintos. Y bueno, quizás en los dos lotes distintos, por más que uno creyó que hizo todo exactamente igual, quizás la fuerza de compresión no fue la misma, por ejemplo. O mirando también el lote y la fecha de vencimiento, uno puede ver, uno tenía unos meses de elaboración y el otro tenía años. Entonces, esas pueden ser causas en que se modifiquen estos procesos de disolución. Bueno, finalmente, una vez que tenemos el principio activo disuelto, después de toda esta historia que les vengo contando desde que se disgregó, bueno, todo el modelo que explicaba cómo tenemos esta disolución, ustedes saben que si tenemos el principio activo disuelto, se supone que ya adentro del organismo vivo, si este principio activo no se mueve, es decir, que queda estanco donde se disolvió, nunca se podría absorber. ¿Bien? Entonces tenemos que ver qué es este proceso de difusión. Algo importante es que estas fórmulas que vamos a ver y estos modelos solo tienen, digamos, validez si hablamos de formas farmacéuticas de liberación inmediata. Porque los modelos de liberación controlada, que después vamos a ver algunas modificaciones, son mucho más complejos. O sea que esto que les voy a explicar ahora son como conceptos básicos, simplemente como para imaginarse qué va pasando una vez que salen estas moléculas que se fueron solvatando, se disolvieron y después se tienen que mover. Bien, pero no vamos a contemplar si tienen algún proceso de modificación en esta liberación, como son justamente los de modificación controlada, porque tendríamos otros modelos que no está al fin de esta clase, que es justamente entender lo básico.
Entonces, ¿qué es esto de la difusión? Bueno, justamente lo importante es que es un proceso físico. Ustedes saben que todo esto que estamos viendo es físico, es decir, que el principio activo siendo principio activo, o sea, no hubo una reacción química todavía, no estamos hablando de ninguna modificación química, simplemente estuvo atrapado en el comprimido, como vimos, en la disgregación se separó de los excipientes, pero mantiene su identidad, se disuelve, es decir, que se va a rodear de las moléculas del solvente, que en este caso sería un medio acuoso, y después se tiene que mover. Entonces es un proceso físico irreversible. ¿Qué quiere decir? Que no hay vuelta atrás. Va en una sola dirección, que consiste en el flujo neto de átomos, que son moléculas o partículas muy pequeñas dentro de un material. Esta es la definición general de difusión. Nosotros obviamente acá no estamos hablando de átomos, sino justamente de moléculas o partículas muy pequeñas. Bien, pero como es la misma definición, por eso yo la incluí. Va a ir desde una región de alta concentración a un área de baja concentración hasta obtener una distribución uniforme inducido por un gradiente de concentración. Esto es difusión. Bien, entonces tiene que haber, por eso yo les decía, una zona de alta concentración donde está el soluto y se va a mover impulsado porque hay un gradiente de concentración. O sea que en el otro lado hay una concentración más bajita. Esto tienen que pensarlo que todo sistema en realidad tiende al desorden, es decir, que tiende a un aumento de entropía. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes lo vieron ya en físico-química. Y tampoco involucra un cambio de entalpía, es decir, esto no va a requerir ni calor ni trabajo. Pero entonces, habría un cambio, digamos, solamente de entropía, que aumentaría el desorden, no existiría la difusión, porque entonces no tendría una dirección, estaría todo al azar, porque en realidad la entropía es justamente un desorden al azar. Entonces, ¿qué empezaron a ver? Que había unos modelos que podían explicar esta difusión y vieron que las leyes, la primera y la segunda leyes de Fick, podían explicar y podían ver qué era lo que movía justamente que las partículas se muevan de un lado hacia el otro. Bien, que esto es justamente la difusión. Entonces, ¿qué dice esta ley, primera ley de Fick? Establece que hay una velocidad de transferencia, es decir, que se van a mover a una determinada velocidad por unidad de área. Eso es el flujo, justamente. Esta velocidad que se mueven las partículas, considerando, digamos, por unidad de área, es el flujo. Y algo que también es totalmente una convención, va a decir que todas estas partículas se van a mover en una única dirección. Pero esto es para poder explicar la fórmula. Si nosotros tuviéramos que pensar la realidad y vemos que quizás hay más de una dirección, entonces sería casi imposible simplificarlo en una fórmula que lo explique. Entonces, este flujo va a ir en una dimensión que convencionalmente se llama X. ¿Y qué va a ser entonces lo que lo va a mover? ¿Por qué se va a mover en esa dirección? Porque justamente hay un gradiente de concentración en esa dirección y este flujo va a ser proporcional a ese gradiente. Bien, entonces convencionalmente los gradientes de concentración se hacen el diferencial de la concentración con respecto, en este caso ven que no es al tiempo, sino que es con respecto a esa dirección X. ¿Sí? Esto quizás les es confuso, pero vamos a pensarlo de manera sencilla. ¿Qué quiere decir la primera ley de Fick? Porque en realidad a mí no me interesa que sepan fórmulas complejas, sino que se lo puedan imaginar, que puedan entender, decir, bueno, ¿hay algún modelo que me pueda ayudar a simplificarme en la cabeza qué está pasando con las moléculas? Entonces quiere decir que el soluto se va a mover desde una región de alta concentración a una de baja concentración. ¿Cómo? Atravesando este gradiente de concentración. Es simplemente eso, ver que va a ver que justamente como hay un gradiente, que ahora vamos a ver por qué hay un gradiente. Entonces por eso el soluto se va a poder mover o se va a poder difundir. Bueno, esta es la fórmula que ustedes ven que no es nada compleja. Por un lado tenemos J, que ya habíamos visto que era el flujo. Tiene un signo negativo, que yo abajo ahí les escribo, que es por una convención. Siempre que tenemos algo que va de mayor a menor concentración, por convención tiene signo negativo, como las pendientes negativas, pero no hay nada, digamos, que preocuparse. ¿Qué quiere decir? Que va a ser proporcional este flujo a un coeficiente de difusión, o sea que siempre ven que se mantienen, como que empiezan a descubrir que hay valores que se mantienen constantes,
que ven que siempre cuando lo multiplican por el gradiente de concentración, siempre hay algo que pueden en las fórmulas simplificar y llamarlos constantes, porque vieron que siempre se mantienen igual. Entonces, si decimos que esta fórmula depende del coeficiente de difusión, ¿qué es este coeficiente de difusión? Bueno, justamente es un valor que representa con qué facilidad cada soluto se va a mover en un disolvente determinado. Bien, esto es el coeficiente de difusión. Cuanto mayor sea, quiere decir que más rápido se va a mover, va a difundir, se va a mover más rápido. ¿De qué va a depender este coeficiente de difusión? Bueno, el coeficiente de difusión es bastante parecido, digamos, las cosas que dependen, lo mismo que hablábamos de la disolución. Bueno, en general la difusión es muy parecida, es muy similar. O sea, las cosas que influyen en la disolución también influyen en la difusión. Y si uno lo piensa, están totalmente relacionados porque en realidad en la disolución también hay un movimiento de partículas. Y en la difusión también. Por eso va a depender del tamaño y de la forma del soluto, va a depender de la viscosidad del medio y va a depender de la temperatura. Bien, o sea, estas cosas, lo mismo que afectaban en la disolución, también afectan en la difusión. Entonces, se van imaginando, vieron todo el proceso. Desde el comprimido pegadito se desintegró porque se hinchó y entraron moléculas de agua. Entonces se tuvo que disolver y es lo que vimos ahí del modelo de Knox-Whitney, que teníamos moléculas solvatadas que iban pasando, que también ahí había un gradiente de concentración, al seno de la solución. Y después, una vez que están disueltas, se tienen que difundir. Bien, tienen que pasar, moverse para otro lado. Entonces ahora vamos a ver algo, digamos, consideraciones, que yo algunas se las fui mencionando, que estos modelos son muy básicos y hay muchas cosas de la realidad que no se pueden explicar con estos modelos porque son mucho más complejas, son mucho más difíciles. Pero si uno en la mente tiene por lo menos esto básico, puede llegar a entender qué puede estar pasando aunque no conozca la fórmula, porque yo no tengo intenciones, la verdad, de que conozcan fórmulas más complejas, sino el concepto que ellas representan. Entonces porque estos mismos factores que influyen en estos modelos básicos van a influir en modelos más complejos y vamos a poder sacar conclusiones. Por ejemplo, una de las limitaciones uno diría, pero esto uno lo ve, es para superficies planas, por ejemplo. Y uno sabe que hay muy pocos medicamentos que tengan una superficie plana. Uno diría, ¿qué medicamento tiene una superficie plana? Bueno, hay algunos parches transdérmicos que se utilizan, por ejemplo, algunos anticonceptivos que estarían bastante cercanos hasta hacer una superficie plana. Pero después de eso uno ve que en general la mayoría de los comprimidos o son esféricos o tienen alguna parte más lisita y otra semiesférica. Entonces seguramente que no va a representar estas fórmulas que vimos, pero va a ser bastante similar. O sea, algo de estos conceptos seguramente, quizás no va a ser lineal, porque no es lineal si hay una superficie que no es plana, pero seguramente los mismos conceptos uno los va a poder entender, ¿sí? Después, por ejemplo, que de la fórmula se deduce que una estrategia para aumentar la velocidad de disolución es aumentando la superficie expuesta. Esto son una consideración muy importante que aplica para todos los principios activos. Esto no importa la forma ni nada, se cumple y se vio, porque aumentando la superficie expuesta, o sea, disminuyendo el tamaño de partícula, aumenta, y esto, digamos, aplica para el modelo de disolución independientemente de la forma que tenga. Después, algo que también es considerable, una consideración, es que cuanto más soluble sea el principio activo, más rápida será la disolución. Esto tiene totalmente lógica. Si es más soluble, va a ser más fácil que se disuelva. Pero ojo, que otro punto, aunque sea muy soluble, si nosotros tenemos un coeficiente de difusión, ya sea por el medio o por otros factores, que es muy bajo, por más que sea muy soluble, este principio activo no se va a poder mover. Entonces el modelo de disolución, ojo, que ahí va a estar, digamos, complicado. Bien, entonces estas consideraciones hay que tenerlas en cuenta. Algo que también quiero que empiecen a introducirse para la próxima clase, que es cuando vamos a ver absorción, es que todo esto que vimos de la liberación, de la disolución y todo, es porque nosotros vemos que estas expresiones se simplifican, dice, en sistemas in vivo, porque al absorberse el principio activo, la concentración en el medio de disolución tiende a cero. Yo ahora lo estoy leyendo, pero ahora se los voy a explicar. ¿Por qué yo les decía que hay un gradiente de concentración y en realidad siempre hay un flujo?
nosotros suponemos que este principio activo se liberó. Entonces ya está disuelto y va a difundir. El próximo paso, que es el que vamos a ver la clase que viene, es que este principio activo tiene que atravesar las membranas plasmáticas. Entonces, suponiendo que este principio activo las atraviese, es decir, que sea permeable, este es como que va a quedar secuestrado, va a desaparecer de este lado, digamos, de donde se disolvió. Se disuelve de un lado de la membrana, atraviesa la membrana y entonces eso va a impulsar a que haya un gradiente de concentración, porque es como que está secuestrando, está sacando soluto de un lado. ¿Por qué se los comento esto? Porque si ustedes ven la fórmula que habíamos visto antes, la fórmula era el coeficiente de difusión, o sea, el flujo, o sea, la cantidad de masa en un tiempo, teníamos que era proporcional al coeficiente de difusión por el área expuesta sobre la superficie estanca que era como una capa súper finita que estaba pegadita al sólida, y esto se multiplicaba por la concentración a saturación, que era la solubilidad, menos la concentración en el seno de la solución. Si ahí, como yo les puse en la presentación, esto lo aproximamos a cero porque asumimos que se absorbió, se fue, entonces la ecuación se simplifica a la que está en la derecha, que ven que ya no tenemos más la concentración en el seno porque asumimos que es cero y va a depender solamente de la solubilidad, de la concentración a saturación. Esto es algo muy importante porque esta condición quizás es difícil entender el concepto, no tengo ningún problema después que me lo vuelvan a preguntar, volver a explicarlo. Se conoce como condición de sumidero o sistema zinc. Esto es porque los ensayos de disolución uno trata de simular que estamos in vivo, estamos tratando de que esté en el organismo. Entonces, ¿cómo tratamos de hacer esto? Nosotros suponemos que en el organismo, una vez que se vaya disolviendo, inmediatamente se va a absorber, es decir, que inmediatamente se va a ir, o sea que ya no va a estar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros en un tubito, en un frasquito, simular esta concentración? Bueno, lo que se hace es saber que tenemos que poner tanta cantidad de líquido como para que no supere, digamos, si nosotros se pudiera disolver todo el soluto, no superara el 20% de la solubilidad. Es decir, que siempre esa solución estaría muy, muy diluida. Bien, entonces si uno tiene una solución muy, muy diluida, siempre va a existir un gradiente de concentración y el comprimido va a tender a disolverse. Si nosotros pusiéramos muy poquito líquido, por ejemplo, que no representara cuando se termina de disolver el 20%, quizás llegamos antes al equilibrio y no se termina de disolver, porque estamos en el límite de la solubilidad. Bien, entonces uno lo que hace es considerar y tratar de simular lo que va a pasar en el organismo, que es que una vez que atraviese la membrana, eso que se está disolviendo, entonces quiere decir que va a pasar a ser concentración cero. Entonces va a querer disolverse más porque hay un flujo, un gradiente de esa concentración de saturación a cero, es la diferencia mayor que puede existir. Bien, o sea, esto, bueno, es un concepto un poquito difícil, pero bueno, es preparándonos para la próxima clase que vamos a empezar a ver absorción. Entonces ustedes tienen que haberse imaginado todo lo que le pasa al comprimido antes de que llegue a esa instancia de que está libre, solito, y tiene que atravesar las membranas plasmáticas. Entonces, otras consideraciones que tenemos que hacer estos modelos y por qué entender que son solo una simplificación. Porque bueno, la realidad es que los tamaños de partícula nunca son homogéneos, entonces uno tiene como un promedio de las áreas, o sea, en general nunca es que todas las partículas van a ser exactamente iguales. Después también la realidad es que los sistemas no son estancos, que quiere decir que no son estáticos. Entonces, a medida que transcurre el tiempo, los tamaños de partícula y el espesor de esa capa de difusión se van modificando, o sea que sería irreal creer que siempre se mantiene igual, pero en el modelo hay que asumirlo porque si no los cálculos son muy complejos. Después, aparte, este modelo no toma en cuenta el aporte convectivo de la disolución, que ustedes saben que después, cuando está en el tracto gastrointestinal, no es lo mismo que si está en un tubito de ensayo que estuviera quietito. Bueno, de hecho, la realidad es que cuando uno hace los ensayos de disolución, como uno lo que trata siempre es de simular lo que pasa en el organismo, exactamente. De hecho, los ensayos de disolución se hacen
agitando, agitación constante para simular estos movimientos del tracto gastrointestinal. Pero estos modelos no lo toman en cuenta. Piensan que solamente la única fuerza inductora son los gradientes de concentración. No, que también hay otras fuerzas que ayudan a la disolución. De hecho, estos movimientos por lo general hacen que la disolución sea aún más rápida. O sea que uno podría tener una disolución mayor in vivo que lo que tiene in vitro si uno no agitara. Entonces, bueno, la agitación es eso, es para favorecer la disolución, pero más que nada porque en el organismo en realidad es como que se produce esa agitación. Bien, y algo fundamental es que uno, como yo les contaba, en la mente uno no toma en cuenta las interacciones del principio activo con los excipientes. Uno lo cuenta solamente como que están pegaditos y nos vamos a liberar cada molécula por su lado. La realidad es que a veces esto no pasa y lamentablemente se producen algunas reacciones de oxidación o, por ejemplo, hidratación. A veces ustedes vieron que a veces con el tiempo los comprimidos cambian de color, bueno, porque se producen reacciones químicas. Entonces, en el momento que se produce una reacción química, esto ya no aplica porque no tenemos el mismo principio activo. Entonces ya no tendríamos ese fármaco libre tal cual como lo habíamos presentado, como lo habíamos producido. Entonces, estos modelos, estas consideraciones no las tienen en cuenta. Bien, entonces esto es algo bastante importante para cuando uno analiza las situaciones. Bueno, ahora vamos a un tema, digamos, que tiene que ver con liberación, que ya no tiene que ver con modelos matemáticos ni nada, sino con algo biológico y con algo de aplicación clínica, que ustedes van a tener que comprender la diferencia que hay entre lo que es una liberación inmediata, que en realidad todo lo que vimos hasta ahora, estos modelos se aplicarían para liberación inmediata, pero nosotros sabemos y vemos en el mercado que hay muchos medicamentos que tienen liberación modificada. ¿Qué significa esto de liberación modificada? Bueno, que justamente por algún motivo, que ahora vamos a ver en qué casos puede ser necesario, nosotros queremos que ese medicamento tarde más en disolverse, tarde más en absorberse, o que se vaya liberando de una manera determinada. Acá en la presentación ven, por ejemplo, qué casos puede pasar. ¿Se acuerdan que en la presentación pasada conocimos el término de vida media? Yo les dije que todos los principios activos que tienen una vida media muy corta, quiere decir que se eliminan muy rápido. ¿Se acuerdan que la constante de eliminación era muy alta porque era inversamente proporcional? Entonces, ¿qué pasaría? Con estos principios activos, con una vida media muy corta, si uno tiene esa liberación así inmediata, o sea que tenemos un pico, una concentración máxima y chau, se liberó porque la pendiente, digamos, la eliminación es muy alta. Si nosotros necesitaríamos, ¿se acuerdan?, mantener una concentración efectiva mínima, ¿qué sería la única solución con uno de liberación inmediata? Bueno, administrar muchas dosis al día y esto lo que hace es dificultar el cumplimiento del tratamiento. Entonces, con este tipo de principios activos hay que lograr ver de alguna liberación que sea más lenta, más controlada, digamos que se mantenga en el tiempo, justamente porque la eliminación no la podemos modificar. Una vez que el principio activo está dentro y ya se absorbió, va a seguir toda su vida metabólica de acuerdo al principio activo. Pero sí podemos jugar con la primera parte, que es justamente la liberación. Si nosotros logramos una forma farmacéutica que vaya liberando, por ejemplo, de a poquito, entonces de a poquito me refiero a la cantidad adecuada, tal vez podemos mantener en el tiempo la concentración que necesitamos para que esté por encima de la concentración efectiva mínima. Después otros casos, por ejemplo, el segundo que está mencionado, es qué pasa si un comprimido, por ejemplo, un principio activo, es muy dañino. Ese es el tercero. El segundo es los que son muy lábiles y se destruyen con el pH ácido del estómago. Si nosotros este medicamento, este principio activo, tenemos una liberación inmediata que es en el estómago, nunca va a llegar a absorberse porque se va a destruir. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que ver es de alguna forma farmacéutica, ya sea así con algún recubrimiento, que se llaman recubrimientos entéricos, por ejemplo, que tengamos una liberación no inmediata, sino quizás cuando ya el principio activo haya atravesado
el estómago y se encuentre en el intestino. Entonces, como en el intestino el pH es básico, es más alto, en ese caso si se libera en ese lugar, en ese tiempo, no va a tener ningún problema, no se va a degradar. O al revés, como ahí que era lo que yo le estaba empezando a leer antes, estos principios activos que son muy dañinos para la mucosa digestiva. Entonces, no solamente por el principio activo, sino porque ocasionarían un efecto tóxico, darían un daño al organismo. Bueno, en estos casos también necesitamos que haya una liberación demorada, controlada, para que no afecten la mucosa digestiva. Bien. Y también están otros que provocando, cuando tiene una liberación muy rápida, generan picos que podrían llegar a superar el valor tolerado. Entonces, en estos casos necesitamos ver cómo se puede modificar la liberación, o sea que ya la liberación inmediata no nos sirve, para obtener el efecto deseado. Bueno, ¿cuáles son estas formas farmacéuticas de liberación modificada? Bueno, acá les hago una enumeración, después pueden buscar un poquito más, ahora después vamos a ver un gráfico. Tenemos la de liberación extendida, todo es muy deducible, digamos, extendida justamente porque se prolonga en el tiempo, o sea, tiene una liberación que se va manteniendo y es larga. La liberación retrasada, bueno, justamente en vez de liberarse cuando se tendría que liberar con la liberación inmediata, se libera después, o sea que está retrasada, va a tener un Tmax más alto, más largo, más lejos del cero. Otra forma de liberación modificada, al revés, o sea, esto que estamos viendo de liberación retrasada, podemos querer lo contrario, que tengan una liberación más rápida aún. Entonces, como lo que yo les contaba en otra de las diapositivas, que existen los comprimidos de digregación bucal. Entonces, tienen excipientes que hacen que en la boca ya se disuelve, entonces ya llegan disueltos, entonces automáticamente van a estar en solución y van a tener una liberación y absorción más rápida. Después, como acá otro ejemplo, son los de cubierta entérica, que yo ya se los mencioné, que esto seguramente va a ser una liberación retrasada. Después tenemos comprimidos osmóticos. Bueno, los osmóticos son una tecnología especial que tienen unos excipientes que se van hinchando, va entrando el agua y con una tecnología láser tienen un agujerito en la cubierta que hacen que cuando entró el agua, esa presión que se genera en los excipientes hacen que el principio activo se libera de manera controlada, totalmente controlada, porque se va liberando por ese agujerito un tiempo determinado. Y lo que es muy llamativo de estos comprimidos osmóticos es que tienen una cubierta que no se disuelve, entonces muchas veces los pacientes cuando van al baño lo encuentran la cubierta en la materia fecal y piensan, uy, no absorbí el medicamento, pero no, porque este medicamento es toda una tecnología muy compleja, que justamente estos excipientes que se hinchan con el agua generan esa presión específica para que se liberen por ese agujerito que está hecho con un láser. Es más, todo está estudiado, el diámetro que tiene que tener el agujerito, la cantidad de excipientes, para liberar exacto en el momento que se requiere. Después hay otros comprimidos que son muy interesantes, por ejemplo el metilfenidato que se utiliza para los síndromes de estos chicos hiperkinéticos que tienen problemas de concentración. Hay comprimidos que se hacen con una cubierta de liberación inmediata, o sea que el efecto inmediato, rápido, lo tienen. Y después tienen un núcleo de liberación controlada. Entonces tienen dos picos. Entonces lo que es muy interesante es porque con este tipo de formulaciones no tienen que tomar más de un comprimido por día, porque tienen la liberación inmediata, que es lo que necesitan quizás en el momento, digamos, que lo van a tomar, y después las horas siguientes siguen teniendo el efecto porque tienen este segundo núcleo que se libera después, que está adentro. Así que bueno, ahí, digamos, toda la parte, eso lo van a ver en tecnología farmacéutica, es una parte muy interesante porque ahí, digamos, se empieza a buscar realmente cuando uno quiere el efecto y se buscan tecnologías como para obtener la liberación en el momento deseado y para que los pacientes no tengan que tomar muchos comprimidos por días o no les dañe la mucosa intestinal. Realmente es muy interesante y esto todo tiene que ver con la liberación. Por eso se los doy en esta clase justamente, que es la primera parte, digamos, de lo que le ocurre, de cómo se van los medicamentos, digamos, estando disponibles en el organismo para ser absorbidos. Bueno, otras formas de liberación modificada, para que también lo sepan, esto es simplemente como una enumeración, esto el detalle después de toda cómo se hacen, qué excipientes se usan, lo van a ver en tecnología farmacéutica, pero me parece
que está bueno que desde ahora ya empiecen a incorporar estos conceptos que existen, porque bueno, hasta uno va a comprar medicamentos o compra medicamentos para sus familiares y está bueno saber de qué se trata. Quizás no, aunque no tengan ahora el detalle de cómo se hacen y los excipientes, aunque lo pueden buscar si les interesan, existen. Entonces, por ejemplo, la liberación transdérmica se utiliza un montón en anticonceptivos, se utilizan parches que ustedes saben que tienen una liberación controlada, que las pacientes pueden aplicarse una semana o pueden cambiárselo cada 3 semanas porque tiene la liberación, digamos, la tecnología hace que se libere la dosis que necesita por día. Después, bueno, hay otras tecnologías más complejas, que hay insertos que son dirigidas al órgano blanco, que van directo, eso también son de liberación modificada. Después tenemos inyecciones de depósito de liberación lenta. Ustedes saben, por ejemplo, que tenemos corticoides que tienen una mezcla de liberación rápida y liberación lenta. Esto es justamente lo que se necesita porque muchas veces en los corticoides hay una inflamación que hay que solucionar ya, pero también otra de las cosas importantes es que este efecto sea sostenido. O sea, como que sí, lo inmediato es muy importante, pero a veces también es importante que ese efecto se mantenga. Entonces, por eso ustedes van a ver, sobre todo en los corticoides, que vienen con 2 sales, una que es soluble y otra que es más insoluble. Bueno, justamente el objetivo de esta combinación, que son como de formas farmacéuticas de liberación modificada, y fíjense que son hasta inyecciones intramusculares, las inyecciones que les estoy contando, van liberando una parte rápida y otra parte lenta. Y hay otras inyecciones que, dependiendo también los excipientes, van liberando de a poquito la medicación, son inyecciones de depósito. Entonces, esto evita que, por ejemplo, los pacientes se tengan que inyectar muchas veces, que también las inyecciones en general son traumáticas y son dolorosas. Bueno, este es un gráfico para que tengan una idea más o menos cómo sería aproximadamente un perfil plasmático de acuerdo a estas liberaciones modificadas que les comenté. Entonces, el amarillo sería la liberación inmediata, dosis única, común. Y si ven justo para arriba en gris, es como si uno duplica la dosis, entonces ve que tiene, por ejemplo, que uno puede llegar a la concentración tóxica. En rojo ven una infusión venosa, estos se acuerdan que no tenía absorción, entonces va directamente a vena y uno a veces con el goteo, vieron que los pacientes tienen colgado, tienen una vía conectada, tienen un gotero, tiene una cantidad de gotitas que pasan siempre constantes, entonces lo que se logra es que un perfil plasmático siempre constante, se mantiene la concentración que nosotros necesitamos. Después en verde, esto es un concepto importante que seguramente en farmacología lo van a ver, que es lo que yo les decía, el tema de que hay que tener mucho en cuenta el tema de la vida media para saber cuándo dar la segunda dosis, la siguiente dosis, porque si ustedes ven en la curvita verde, es como que se estaría dando muy rápido y empieza a haber una acumulación. Ven que la curva verde está subiendo. Si uno llegara a volver a dar en esta misma frecuencia, seguramente llegaríamos a una concentración tóxica. Entonces, esto digamos, no es una liberación modificada, pero bueno, es un ejemplo como para que uno tenga en mente, digamos, los tipos de liberación. Después, si ustedes se fijan, la curvita que es medio marrón, medio naranja, dice liberación prolongada o sostenida, extendida. Ven que uno llega a una concentración y la idea es que se mantiene en el tiempo esa concentración. Y otra que es distinta, que por eso se las quería mostrar, la que está en celeste, turquesa, es la liberación retardada, que no es lo mismo que prolongada. La retardada ven que se libera después, bien, o sea que tiene un Tmax más alto que la amarilla. O sea que estas son, digamos, ejemplos de perfiles plasmáticos que nos permiten conocer, digamos, cómo es la liberación, digamos, de estas formas farmacéuticas. Bueno, entonces, ¿cuáles serían las ventajas de estas formas farmacéuticas de liberación modificada? Bueno, por ejemplo, lograr niveles plasmáticos sostenidos en el tiempo. Entonces uno logra no tener que estar dando sucesivas dosis, que eso implica a veces que los pacientes no cumplen los tratamientos. Justamente eso es lo segundo, ven que uno está relacionado con lo otro, que es la mayor adherencia.
A veces también se logra una reducción en el número de eventos adversos, por lo que yo les contaba de cuando, por ejemplo, hay acidez o algún daño o algo que pueda producirse por la dosis inmediata, la liberación inmediata. Después, a veces puede haber, si uno logra que no esté por debajo del nivel terapéutico la dosis, puede tener lo que se llama menor defecto de tolerancia. La tolerancia es, lo van a ver en farmacología, es como perder la respuesta, porque uno da menor dosis de la que se quiere, dosis repetidas, entonces es como que el organismo se acostumbraría, vamos a decirlo así bien vulgarmente, es como que hay una modificación en los receptores que al final uno no tiene la respuesta. A veces con este tipo de liberación modificada se logra que haya menos tolerancia. Y al disminuir a veces la cantidad de veces que uno tiene que aplicarle al paciente, también se vio una disminución en el costo en los servicios de salud. Que esto no es un tema menor, porque bueno, todo uno tiene que apuntar al beneficio y a la salud de los pacientes, pero todo lo que pueda, aparte de ver, estar en beneficio de disminuir los costos, seguramente va a ser en beneficio de la salud pública, ¿sí? Pero a veces, ¿cuáles son las desventajas que tenemos para si tenemos una liberación modificada? O sea, no siempre es necesaria una liberación modificada, porque ven que hay menor flexibilidad para ajustar la dosis. O sea, el comprimido de liberación modificada se toma entero y tiene un determinado perfil. Bien. También se vio que tiene mucha mayor influencia del tracto gastrointestinal del paciente, porque ustedes ven que si nosotros estamos haciendo una liberación modificada para que se absorba en determinada parte del tracto gastrointestinal, si el tracto gastrointestinal de esta persona tiene un comportamiento diferente, por ejemplo, tiene mayor velocidad del vaciamiento gástrico o tiene diferencias en los pHs o algo que uno asumía de una manera, entonces no va a tener la respuesta que estamos buscando. Bien. ¿Cuáles son otras de las desventajas? Tenemos a veces estos comprimidos, por lo general, uno le da la indicación al paciente de que no se tienen que masticar. ¿Por qué? Porque justamente la tecnología está hecha para que se vaya liberando en el momento que se tiene que liberar, ya sea liberación controlada, sostenida. ¿Qué pasa? Si esta persona, este paciente, por ejemplo, lo muerde, tendría toda la liberación inmediata de la medicación, entonces podría llegar a tener un efecto adverso porque se tomó, digamos que se liberó toda la dosis de manera rápida y podemos llegar a superar la concentración tóxica que tenemos de los medicamentos. Y a veces en los casos donde las dosis que se necesitan, porque ustedes fíjense que esto es como para evitar un número repetido de dosis, pero si las dosis que estamos hablando estaríamos en el orden de los gramos, no sería aplicable porque serían demasiado grandes para tomarlos si fueran, por ejemplo, por vía oral. Entonces, habría que ver, dependiendo de la dosis, a veces es imposible aplicar estas tecnologías de liberación modificada. En general, los medicamentos uno los ve cuando mira las dosis, estamos hablando del orden de los miligramos, pero si ustedes se fijan, algunos antibióticos estamos en el orden de 1 gramo. Entonces, por ejemplo, una medicación de 1 gramo que se da cada 12 horas, no tendría sentido querer hacer por ejemplo, una formulación de 2 gramos que se libere en el día, porque de 2 gramos no lo podríamos tragar. Ya el de 1 gramo se hace bastante dificultoso. Pero, para que ustedes sepan, en general, todos los comprimidos que son de liberación inmediata, es decir, que no tienen ningún tipo de especificación o que vienen ranurados, se pueden partir y no cambia nada. Ahora, todos los comprimidos o formulaciones que sean de liberación modificada, esos es muy importante informar al paciente que no lo pueden partir, que no lo pueden morder, porque si no se pierde la tecnología que es la que nosotros buscamos, ¿sí? Así que bueno, esta es toda la clase de liberación de fármacos. Espero que no les sea demasiado dificultoso, demasiado complejo. Les vuelvo a recalcar que el tema de las fórmulas es solo para que conozcan qué factores influencian, o sea, qué cosas pueden aumentar o disminuir cuando hay una fórmula, digamos, representada, no para que se sepan, ni siquiera para hacer cálculos con estas fórmulas, sino para tener los conceptos teóricos que, digamos, nos ayudan a poder imaginarnos qué pasa en el organismo. Así que bueno, esta
es la etapa previa, digamos, a lo que vamos a ver en la clase que viene, que es la parte de absorción. Entonces, cuando ya veamos absorción, ya vamos a asumir siempre que es fármaco libre. Lo vamos a mencionar, por supuesto, en la clase de absorción, pero ustedes tienen que conocer toda esta parte previa, digamos, que influencian totalmente en la parte después de absorción y todo lo que continúa con el fármaco. Así que, bueno, desde ya que estoy abierta a que me hagan cualquier tipo de consultas o que me planteen si hay algo que no quedó claro. Podemos buscar o algún otro material o algo como para que les sea más sencillo. Así que bueno, espero que les haya gustado la clase.